Hola, buenos días. Soy estudiante de la materia Régimen Jurídico de la Administración Pública y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante para México, que es la corrupción. La corrupción es un grave problema, no solo para los países afectados en mayor medida para ella, sino también para la economía del mercado en su conjunto, de un tema que adquiere relevancia en el ámbito académico. Este pensamiento, fundado en investigaciones empíricas de gran rigor y fiabilidad, ha llevado a múltiples iniciativas para intentar detener su expansión globalmente y para combatirla en sus diferentes frentes y formas. La corrupción desde siempre ha acompañado a la política, a los actos de gobierno, al mercado y a la vida social. De allí que no sea extraño que se conozca la práctica de la corrupción como una de las actividades más antiguas del mundo. Pero en este mundo cada vez más globalizado, en el que personas, empresas, instituciones nacionales e internacionales o estados interactúan con una creciente en relaciones cada vez más asimétricas, se crean ocasiones extraordinarias para los comportamientos parasitarios u oportunistas como nunca antes se habían producido. La corrupción se ha transformado actualmente en un tema común en los círculos internacionales. La corrupción entonces se ha transformado en un fenómeno global con ámbitos uniformes y transfronterizos, propios del mundo contemporáneo. La corrupción se ha convertido desde las últimas décadas del siglo XX en una pandemia en los ámbitos de gobierno. Afecta a la eficacia de las instituciones, genera incumplimiento de metas y objetivos en los programas de gobierno, impide la resolución de demandas ciudadanas, a la vez que genera desconfianza de la ciudadanía en su gobierno y malestar en la población. El fenómeno de la corrupción tiene entonces una naturaleza multidimensional, involucra dilemas morales, incentivos económicos, beneficios personales, grado de profesionalismo en la administración del Estado, tamaño y eficacia del sector público, funcionamiento de las instituciones legislativas y judiciales, grado de libertad de prensa, acceso ciudadano a información pública, rendición de cuentas, profesionalización de los servicios públicos y otros factores que inciden en la ocurrencia de este fenómeno. Podemos mencionar un concepto de corrupción. Viene del latín rompere y se refiere a quebrantar códigos, leyes y normas de buen comportamiento cívico. El término también se refiere al deterioro de las formas de gobierno de un país, ciudad o entidad territorial. El mismo término corrupción implica que las cosas que no son como deberían de ser, han sido pervertidas, torcidas, manipuladas, distorsionadas o de cualquier manera sacadas fuera de su camino previsto. En este proceso, los corruptos han logrado ganancias injustas o se han beneficiado de manera indebida que de otro modo no hubiera ocurrido, a costa de todos los demás quienes, o sabiendas o no, han perdido. Existe una tipología de corrupción y puede encontrarse en 4 diferentes niveles: en el régimen político, en la política, en la administración pública y en el poder judicial. Por lo que corresponde al régimen político, la experiencia muestra que si los regímenes políticos son corruptos, los servidores públicos pueden estar vinculados a servir con fidelidad a este régimen. La corrupción política nos encontramos ante muchos corruptos pero con poco poder político. Algunos creen que en el primer caso es menos dañino para la economía de un país que el segundo, pues este puede ocasionar una espiral de corrupción difícilmente parable. Para la realidad muestra que no es así, mientras que la corrupción administrativa no puede separarse de la corrupción política, ya que una se alimenta de la otra. Ahora bien, la corrupción dominante es la política. Donde los políticos son corruptos, es más fácil que surja la corrupción administrativa, aun cuando la profesionalidad del servicio público pueda atenuar la expansión del fenómeno. En consecuencia, si los políticos quieren acabar con o reducir seriamente la corrupción administrativa, tienen mecanismos para lograrlo, circunstancia que no se da entre los burócratas para acabar con la corrupción política. En todos los casos, la corrupción es un peligro para la democracia. Por lo que se refiere a la corrupción judicial, la compra y venta de la justicia es en extremo nociva para la democracia, porque perjudica al Estado de Derecho. Aunque es la menos estudiada, tiene que volverse a sus análisis para explicar de forma adecuada a la corrupción política y a la corrupción administrativa, en la medida que la corrupción judicial las puede proteger o simplemente no ejercer acción en ninguna de las dos. Bueno, para concluir, considero que se pueden deducir algunas moralejas de valor diverso. Me parece que es claro, en primer lugar, que la lucha contra la corrupción no puede más que ser paulatina, sistemática y global. Dicha lucha, en segundo lugar, debe ser iniciada y alentada desde los apartados de Estado. No le corresponde al civil empezar una cruzada de estas magnitudes. Los resultados, en tercer lugar, deben ser corroborables, es decir, deben estar a la vista de todos. No obstante, como sabemos que la lucha es lenta, deberían producirse algunos resultados espectaculares de castigo a corruptos públicos y notorios, como despidos, multas, expropiaciones, incluso la cárcel. En algunos resultados palpables, la gente podríamos empezar a creer que el esfuerzo es serio y entonces se aunaría a lo que se habría convertido ya en un proyecto nacional.
y evidentemente con el pueblo realmente convencido y apoyado, y así puede con confianza afirmarse que la lucha está ganada. Se deben implementar, y esto es relativamente fácil de lograr, mecanismos serios y vigilancia y supervisión del erario y de los bienes de la nación. Quienes ocupen puestos de poder deben entender que no es este el momento histórico del desperdicio y el despilfarro, y deben comprometerse públicamente a velar por lo que el dinero de las instituciones que dirigen sea empleado de manera socialmente útil.